¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestras sesiones de amparo como medio de control constitucional. Y el día de hoy nos toca ver un asunto interesante. Vamos a hablar de la competencia. Recuerdan ustedes que en la última sesión comenzamos a ver ese tema de la competencia. Si alguno de ustedes tiene dudas respecto a qué es la competencia, a qué se refiere, cuáles son los presupuestos básicos con referencia a la jurisdicción, pueden ver el final del último video. Ahí referimos y damos una pequeña explicación de lo que es la competencia para que al día de hoy podamos entender el tema, ¿ok? Entonces vamos a empezar a plantear ese tema de la competencia, que básicamente son las reglas por virtud de las cuales van a poder conocer y qué asuntos pueden conocer estos juzgados federales que, como ya bien comentábamos, son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y en algunos supuestos los juzgados locales cuando así lo establezca la ley. Ok, vamos a ver en qué casos pueden conocer y en qué supuestos puede conocer cada uno, en qué supuestos puede conocer cada uno de estos tribunales. Ok, pues empecemos. En primera instancia vamos a hablar de los supuestos de amparo directo, ¿ok? La competencia por regla general se va a fijar o siempre se va a determinar en el momento y en el lugar, sobre todo en el lugar, hablando de territorio, donde se lleve a cabo la ejecución del acto reclamado. Si yo voy a adolecerme como particular de alguna conculcación de mis derechos fundamentales, tengo que atender al lugar, al estado donde se llevó a cabo esa violación o esa presunta violación, y ahí es donde yo presentaré por la general mi demanda de garantía. Si es en la Ciudad de México, tendré que acudir a un tribunal federal ubicado en el primer circuito, que es justamente la Ciudad de México, ¿ok? Esa es la regla primordial. Y vamos a hablar entonces de los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito, recuerden ustedes que el circuito se refiere a la circunscripción. Cada uno de los estados que forman parte de la federación tienen un número de circuito asignado. En el caso de la Ciudad de México, nosotros somos el primer circuito, ¿ok? Y bueno, entonces a eso se refieren los circuitos. Y todos los juzgados federales, por eso se les conoce como juzgados de circuito también, porque pertenecen a una circunscripción determinada. Y hablando concretamente de los tribunales colegiados de circuito, estos tribunales por regla general van a conocer cuestiones de amparo directo. Esto ya lo sabíamos, ya está superado por todos nosotros. Y obviamente en qué lugar o a qué tribunal colegiado voy a tener que acudir. Recuerde que el tema del amparo directo se da contra resoluciones derivadas de juicio que ya no admiten ningún medio ordinario de defensa, ¿ok? Pero ¿a qué tribunal tendré que acudir yo? Solamente estamos entendiendo que en el supuesto del amparo directo se generó un acto reclamado derivado de un acto en forma de juicio, y vamos a entender que se presenta el amparo directo en su forma directa entre la autoridad que emitió el acto reclamado y lo remite al tribunal colegiado de circuito competente, y el tribunal colegiado de circuito competente deberá ser concordante con la jurisdicción o con la territorialidad o con el lugar donde se llevó a cabo este acto reclamado. Estamos refiriéndonos concretamente en amparo directo, generalmente resoluciones, siempre hablamos de resoluciones, que determina, vamos a pensar en una sala civil. Si está ubicada esa sala civil en la Ciudad de México, por la general, pues tendrá que conocer un tribunal colegiado propiamente de la Ciudad de México, ¿ok? ¿Qué pasa con las materias agraria y contencioso administrativo? Aquí hay una regla general. Cuando hablamos de amparo directo en materia agraria o en materia contencioso administrativo, tendrá competencia el juzgador o el tribunal donde se llevó a cabo la ejecución de la sentencia o del proveído o de la resolución que se está impugnando, ¿ok? Si sucede que en dos o más circuitos se lleva a cabo o se llevó a cabo algún acto de ejecución, entonces va a ser competente el tribunal donde se llevó a cabo el primer acto de ejecución. Ahí es donde se tendría que sustanciar el amparo en su manera directa, ¿ok? Entonces, pensemos que en materia agraria y en materia penal puede suceder que justamente la división entre estados, vamos a pensar en el Estado de México y la Ciudad de México, puede ser que haya un conflicto ahí territorial en razón alguna
alguna autoridad, y nos vamos a referir a algún terreno que sea parte a lo mejor de estos dos estados, y se lleve a cabo algún acto, vamos a pensar en materia agraria, y se lleve a cabo por ahí algún acto de ejecución, pues entonces quiere decir que la ejecución se va a dar en dos estados. Eso es una cuestión rara, pero puede suceder. Quiere decir entonces que por ley general conocerá el tribunal donde se llevó a cabo la ejecución, si es en dos estados donde se llevó a cabo el primer acto de ejecución. ¿Y qué pasa con los también con los juzgados de distrito? Vamos a hablar ahora con los juzgados de distrito, que es el segundo supuesto. Ya saben ustedes que los juzgados de distrito son los competentes para conocer el amparo tramitado en su forma indirecta, pero también las reglas de la competencia de la ley de amparo nos indican que los tribunales unitarios de circuito también pueden conocer de amparo indirecto. ¿Cómo es eso? Y no se me revuelvan, lo voy a explicar en un momento. La regla general es que si yo como particular quiero plantear un amparo indirecto, siempre lo va a conocer el juzgado de distrito. Los tribunales unitarios de circuito, y escúchenlo bien, sí pueden conocer amparos indirectos, pero solamente cuando un tribunal presenta una demanda de garantías contra otro tribunal, y obviamente el tribunal que presente esa demanda de garantías tendrá que tener el rango de particular, ¿ok? Recuerden que las autoridades y los particulares pueden también estar en un estado de igualdad. Vamos a hablar recuerden cuando hablamos de las relaciones de coordinación, si están en un mismo estado de igualdad, pues los dos como particulares promoverán el juicio constitucional, y el juicio constitucional en su manera indirecta, si se plantea por parte de un tribunal, obviamente nada más por un tribunal, es una excepción a la regla y es única. Si el amparo en su manera indirecta se plantea por un tribunal y va a litigar contra otro tribunal, solo en ese supuesto conocerán del amparo en su manera indirecta los tribunales unitarios, los tribunales unitarios de circuito, ¿ok? Es importante esto que estoy comentando porque es una excepción clara a la regla de sustanciación del amparo indirecto, ¿ok? Los juzgados locales, entonces, ¿qué pasa cuando los juzgados locales pueden conocer? Recuerden ustedes que cuando empezamos a determinar las partes y los juzgados que pudieran conocer cuestiones de amparo, también hablamos de los juzgados locales. ¿Cómo es eso? ¿En qué supuesto los juzgados locales pueden conocer de amparo? Bueno, solamente hay un supuesto en el cual los juzgados locales pueden conocer o tramitarse ante ellos algún amparo, y eso es porque algún juzgado federal requiere algún auxilio por la carga de trabajo, ¿ok? Si algún juzgado federal designa algún juzgado local para que lo auxilie en la substanciación de algún juicio, de la tramitación de algún juicio constitucional, solo en ese supuesto, en ese único supuesto, los juzgados locales podrán conocer cuestiones de amparo, ¿ok? Los tribunales unitarios de circuito, entonces, como lo comentamos, conocerán amparos indirectos que se planteen entre juzgados mientras no actúen con el rango como particulares, ¿ok? Y los unitarios tendrá que ser del mismo circuito de donde se llevó a cabo el acto reclamado que tramita el tribunal en contra de otro tribunal, ¿ok? Y bueno, ya como comentábamos, algunas reglas de competencia. ¿Qué juez es juez competente en materia de amparo? Aquel donde se haya ejecutado propiamente el acto reclamado. Si el acto reclamado es en la Ciudad de México, yo tengo que plantear la demanda de garantías en un juzgado o en un juzgado federal de la Ciudad de México. Si fue en Monterrey, pues será Monterrey. Si fue en Guadalajara, será en Guadalajara. Donde se llevaron a cabo los actos reclamados, esa es la regla general, ¿ok? Si hablamos de dos o más distritos, o dos o más estados, propiamente dicho, que es donde se lleva a cabo el acto reclamado, ya saben que donde será conocedor aquel tribunal donde se presenta en primera instancia la demanda. Repito esto, si el acto reclamado puede llegar a ejecutarse en dos o más estados, va a ser competente el juzgado y va a conocer de la demanda de garantías donde se tramita en primera instancia la demanda, ¿ok? También si la ejecución del acto reclamado no es propiamente material, no tiene repercusiones materiales como un lanzamiento, como una expropiación, vamos a pensar en la impugnación de una sentencia a través del amparo directo. La ejecución consiste en modificar o en revocar una sentencia, ¿ok? Entonces la
la ejecución propiamente del amparo pues no es material. En ese supuesto donde no es material la ejecución del acto reclamado, también va a conocer el juzgado o el Tribunal Federal donde, de la circunscripción o de la territorialidad donde se emitió el acto reclamado, ¿ok? Entonces esas son algunas reglas básicas de la competencia. Si yo presento actos, entonces algún juicio constitucional contra un juzgado de distrito, ya saben entonces que si es en la vía indirecta puede tramitarse ante un tribunal unitario de circuito, ¿ok? Ahora vamos a pensar, es otro supuesto, ¿qué pasa si yo quiero plantear una demanda de garantías contra violaciones derivadas de un juzgado de distrito? Ya saben ustedes que los juzgados de distrito conocen la tramitación de amparos en su manera indirecta, pero pues también puede ser, y también los juzgados de distrito trabajan otro tipo de materias federales. Yo puedo llevar a cabo la substanciación de un proceso mercantil en un juzgado de distrito y pues también el juzgador de distrito puede cometer actos de violación o actos de inconstitucionalidad que amerite la sustanciación de un juicio de garantías. Pues en ese supuesto, si yo voy a plantear un amparo en contra de la ejecución o algún acto de autoridad de un juzgado de distrito, ¿quién va a conocer? Va a conocer otro juzgado de distrito, obviamente, pero que sea de la misma circunscripción. Si yo estoy tramitando un amparo en un juzgado de distrito, si yo estoy tramitando, vamos a pensar en un asunto mercantil, en un juzgado de distrito de la Ciudad de México, obviamente yo necesito plantear algún amparo. Vamos a pensar que necesito plantear un juicio en contra de algún acto de ese juzgado de distrito. Bueno, pues tendrá que conocer otro juzgado de distrito diferente a donde se está substanciando la causa, pero de la misma circunscripción, de la misma territorialidad. Si es en la Ciudad de México, pues también será en la Ciudad de México, ¿ok? Y bueno, esto es en cuestión de amparos indirectos. Y también vamos a atender una de las reglas, vamos a atender para determinar la competencia a los criterios de especialización. Cuando yo voy a remitir, si estoy tramitando una demanda de garantías en contra de un juzgador de distrito y va a conocer otro juzgador de distrito más cercano de la misma jurisdicción, tendría que ser de la misma jurisdicción, y si no puede ser el más cercano, entonces voy a atender a la especialización. No puede conocer un amparo civil un juzgador de distrito que conoce asuntos penales, salvo que se le haya determinado expresamente esa competencia en razón de la materia, ¿ok? Si se trata de actos contra juzgados que auxilien al Tribunal Federal, recuerden ustedes, si yo quiero plantear un amparo contra algún tribunal local, recuerden que los tribunales federales pueden solicitar el auxilio de los juzgados locales para substanciar por exceso de trabajo alguna demanda de garantías. Si yo voy a substanciar un juicio de garantías en contra de esos tribunales locales porque hayan conocido o por algún acto derivado de que hayan conocido algún juicio de garantías en auxilio de sus funciones, bueno, pues ante qué autoridad o qué autoridad será competente para conocer de esa controversia, pues será obviamente un juzgado del mismo circuito. Si el juzgado local que está prestando auxilio a un tribunal federal se ubica en la Ciudad de México, pues tendré que acudir con un tribunal federal, con un juzgado de distrito, en el caso de amparo indirecto, que pertenezca a la misma circunscripción, ¿ok? Si se trata de actos entonces de juzgados que prestan ese tipo de auxilios, van a conocer el mismo distrito. Si el tribunal local que está auxiliando es de la Ciudad de México, tengo que acudir con un juzgado de distrito de la Ciudad de México, para que me entiendan, ¿ok? Y hay que considerar entonces también en ese supuesto la especialización de la materia. Si es un acto penal, será un tribunal penal; si es un acto civil, será un tribunal civil, ¿ok? Ahora vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante, que es la facultad de atracción de la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de atraer asuntos solamente en la cuestión de amparo directo. Obviamente la regla general es que los amparos directos se tramiten ante un tribunal colegiado de circuito contra actos que ya no admiten ningún recurso ordinario en contra de estas resoluciones que ya dieron final a un juicio, ¿ok? Si el asunto es muy importante, la Corte, ya sea de oficio, o sea, ellos mismos solitos pueden ejecutar esa facultad de atracción. A ver, colegiado, este asunto es importante, te lo quito y yo voy a conocer este asunto por la importancia. Y puede ser de oficio, puede ser por iniciativa de la Corte, o puede también solicitarlo
el procurador, lo que antes era el procurador general, hoy el fiscal general, ¿ok? Y esa facultad de atracción se puede llevar a cabo cuando hace la facultad de atracción en la corte para conocer un asunto importante, lo puede conocer en pleno o en salas, es decir, los 11 ministros, bueno, funcionan en pleno o cualquiera de las dos salas que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? ¿Y cuáles son las reglas entonces para llevar a cabo o para ejecutar la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? Pues bueno, en primera instancia se hace la petición por parte del fiscal general o por parte de algún ministro particular y bueno, la petición va a recaer en una sala. ¿Qué pasa cuando recae en una sala? Automáticamente va a conocer un ministro. Vamos a pensar que va a ser un asunto que atrae la corte pues, por sala. Una de las salas dice, a ver, este asunto que está conociendo un colegiado es importante, yo como ministro voy a hacer la petición, hago la facultad de atracción y no es tan sencillo como quitárselo, ¿ok? Simple y sencillamente voy a atraer el asunto e inmediatamente voy a solicitar como ministro que se remitan que el tribunal colegiado que estaba conociendo del amparo directo remita los autos y todas las constancias para que el ministro correspondiente o la sala, obviamente la sala correspondiente, conozca el asunto para ver si puede, cómo es que lo va a resolver y si deciden tomarlo o no. Ahí tienen 3 días los colegiados, una vez que la sala correspondiente le solicita las constancias al colegiado, el tribunal colegiado tendrá 3 días para remitir las constancias y todas y cada una de las actuaciones y remitirlas, entregárselas al ministro o a la sala correspondiente si es que se actúa en salas o al pleno de la corte, ¿ok? Posteriormente, ya que se tienen estas constancias por parte de la sala o por parte del pleno, ya se formula una petición de atracción, ya sea el ministro, vamos a pensar un ministro, vamos a pensar el presidente, sabes que yo voy a llevar a cabo el conocimiento de este asunto, estoy haciendo una petición formal de atracción por la importancia de este asunto y el ministro correspondiente, el ministro que hizo esa petición para atraer el asunto, tendrá que emitir una resolución en 15 días. Y esa resolución tendrá que indicar si sí va a llevar a cabo, si va a conocer el asunto, si va a llevar a cabo el conocimiento del asunto o no lo va a conocer. Y si no lo conoce, pues simple y sencillamente va a remitir los autos al colegiado. Si lo conoce, pues bueno, se llevará a cabo otro proceso. Una vez que determina que sí se va a conocer el asunto, si el ministro correspondiente resuelve que sí tiene facultades y sí va a conocer el asunto, transcurrido ese plazo de 15 días, se va a juntar el pleno o la sala correspondiente, si es que se hizo la petición a través del pleno o en sala, y se va a deliberar el asunto para su conocimiento, ¿ok? Entonces, después de los 15 días, recuerden ustedes, vamos a plantear, vamos a rebobinar un poquito para que entiendan, la facultad de atracción de la Corte se puede hacer a oficio de la Suprema Corte, porque la misma Suprema Corte lo solicitó de esta manera, o puede ser a petición del fiscal general de la República. Puede hacerse esta facultad de atracción en pleno, cuando funciona toda la corte completa, o una sala correspondiente, ¿ok? Una vez que se hace esta petición de atracción, se le dan 3 días al colegiado para que remita las constancias correspondientes y sea estudiado por parte de la sala o por parte del pleno el asunto que se pretende conocer, ¿ok? Después de que ya tienen las constancias, ya sea el pleno o la sala, se tienen 15 días para que el pleno o la sala emita una resolución donde determine si va a conocer o no va a conocer el asunto, ¿ok? Con su facultad de atracción. Si determina que no lo va a conocer, pues obviamente se regresan todas las constancias al tribunal colegiado correspondiente, y si determina que sí lo va a conocer, pues entonces ya se deliberará el asunto, ya sea en una sala o en el pleno, pues en su momento se dictará la resolución correspondiente. Esta es la facultad de atracción de la Corte, es muy importante que ustedes la conozcan, es pregunta de examen naturalmente. Ok, con esto terminamos entonces este tema de la competencia. Vamos a entrar a otro tema propiamente dicho, que son los conflictos competenciales. Los conflictos competenciales, ¿ok? Cuando hay pleitos o hay controversias entre juzgados, vamos a ver cuáles son las reglas a seguir. Luego los juzgados se pueden pelear por conocer un asunto, pero la competencia de los juzgados está perfectamente determinada. Entonces, en primera instancia, si hay una controversia
entre asuntos para ver quién conoce o no el asunto, alguna controversia, vamos a seguir las reglas que se establecen en el capítulo de los conflictos competenciales o conflictos de competencia que pueden llevarse a cabo entre los juzgados propiamente dichos, ¿ok? Entonces, la primera regla es que ningún órgano, ningún tribunal puede tener o tomar la competencia que es su superior jerárquico, ¿ok? Si el juzgado de distrito conoce de amparos directos, es el ínfimo en la jerarquía de los juzgados de distrito, pues conocerá, pero si el colegiado conoce de amparos directos, el juzgado de distrito en ningún momento puede quitarle competencia al tribunal colegiado para llevar a cabo o para conocer algún juicio constitucional o algún amparo tramitado en forma de juicio, tramitado en su vía directa, ¿ok? No se pueden robar competencia, no se le puede robar competencia al superior jerárquico, en pocas palabras, para que me lo entienda con palabras burdas, ¿ok? Cuando existe una controversia competencial entre algunos órganos, lo primero que se va a hacer es que se va a suspender el procedimiento. El tribunal que esté substanciando en ese momento el asunto, cuya competencia se está litigando, va a suspender en ese momento el proceso, y lo único que no va a suspender es tratándose del incidente de suspensión del acto reclamado. Si se está tramitando, si ya se consiguió una suspensión provisional, la suspensión no se va a limitar, seguirá transcurriendo, seguirá surtiendo sus efectos esa suspensión, pero propiamente el proceso se va a suspender hasta que no se defina propiamente el conflicto competencial, quién es el tribunal que va a conocer o no. ¿Ok? Entonces, cuando existe una controversia de competencia, se va a suspender este proceso. ¿Ok? Espero que no tengan dudas respecto a este tema. ¿Qué pasa si alguna sala de la corte conoce un asunto y en principio tendré que estarlo conociendo otro asunto? Vamos a pensar que la sala que conoce cuestiones laborales quisiera conocer cuestiones penales. Vamos a pensar en ese supuesto, a lo mejor absurdo. Si una sala tiene conocimiento que la otra sala de la corte está conociendo un asunto que no debería conocer porque la competencia es de la sala que estoy reclamando, lo primero que va a hacer la sala va a reclamar su asunto. Oye, primera sala, ese asunto yo lo debería de conocer, tú no tienes competencia para conocerlo, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces va a percibir a la otra sala para que ya deje de conocer, que se abstenga de conocer el asunto, la otra sala, y le va a requerir la sala que debe de conocer, a la sala que está conociendo que no debe de conocer, le va a requerir para que le regrese o para que le turne los autos a la sala correspondiente, ¿ok? Una vez que se le hace el requerimiento a la sala que está conociendo y que no debería de conocer, para que remita las constancias a la sala que sí debería de conocer de la corte, la sala correspondiente, la sala que fue requerida, tiene que emitir un dictamen, tiene que emitir una resolución donde determine si es competente o no para conocer el asunto que le esté requiriendo la otra sala. Si determina que no es competente, pues simplemente le turnará el expediente a la sala competente para conocer el asunto. Si aún así en su dictamen determina la sala por sí misma que sí tiene competencia y que sí va a conocer el asunto, se va a reunir el pleno, se le van a mandar esas constancias al presidente del pleno y el pleno va a deliberar cuál de las dos salas de la corte es la que debe de conocer el asunto propiamente dicho y sujeto a conflicto competencial. ¿Ok? Bueno, muchachos, esta es la clase de hoy. Vamos a seguir hablando de conflictos competenciales en la próxima sesión por la información que dimos en ese sentido. Y estudien, este es un tema que a lo mejor pudiera haberlos confundido un poquito, pero si es así, háganmelo saber, muchachos. Los saludo cordialmente y pasen excelente tarde.